Muchachos, ahí me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Oh, aleluya. Ok. Quedaría una USB libre. No sé si será suficiente, pero bueno. Listo. Llegamos aquí en esta trova infinita con estos aparaticos. Qué bien. Ok. Pero sí. Bien. Ahora sí creo que estamos bien, todo en orden. ¿Cierto? Listo. Entonces, estaba pues haciendo el recuento de la clase pasada, ya que veníamos hablando del tema de conformación de pulso para hacerle frente al fenómeno de interferencia intersimbólica y que con esa intención nos habíamos encontrado con el primer criterio de Nyquist que permite que exista interferencia intersimbólica, pero hay un instante de tiempo en la duración de cada pulso que permite que la interferencia intersimbólica sea cero. ¿Qué quiere decir eso? Entonces acá tenemos, cuando definimos la forma del pulso como una sinc en el tiempo, entonces tendremos que cada pulso tiene un valor de 1 en este punto y todos los otros valen cero. Uh -huh. Sí. Sí, no, debe ser la del momentico anterior. Pues, sí, sí, mira que aquí dice que está grabando, pues eso es lo que yo entiendo. Esta nubecita aquí muestra que está grabando. Sí. Eso. Bien, bueno, entonces tenemos un único valor, un único pulso con valor de 1, todos los dos valen cero, y así sucesivamente. Entonces nos daba precisamente la ventaja de que sí, todos estos pulsos se están interfiriendo, pero justo en este instante no hay interferencia intersimbólica. ¿Listo? Ese instante es lo que se conoce entonces como el instante de detección. Muy bien. Ahora, si miramos en frecuencia cuál es la forma correspondiente del pulso a esa sync, nos da algo así. Y si analizamos, el ancho de banda en ese caso es 1/2 T sub B, que es el menor posible para una transmisión binaria. Entonces, decíamos, este pulso con esta forma de sync no solamente nos protege de la interferencia intersimbólica, es decir, podemos hacer la comunicación aun cuando hay interferencia intersimbólica, sino que además nos permite obtener el mejor ancho de banda posible. ¿Cuál es el problema? Que estos pulsos no se pueden construir. ¿Cierto? Primer problema, grande. Segundo, la tasa de caída de esto aquí es muy lenta. Les decíamos, si hay cualquier tipo de desfase, producto de que el transmisor no está transmitiendo a la tasa exacta, o que el receptor no está bien sincronizado para hacer la detección justo acá, sino que estamos haciendo, o sea, las detecciones quedan en otro momento, entonces la interferencia puede ser bastante grande. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Queremos buscar pulsos que sean realizables y que además eh, tengan una caída rápida, mucho más rápida que 1/T, que era la de los pulsos de la zinc. Bien, entonces aquí presentamos la idea de la construcción de un pulso con esas características. O sea, mantenemos la idea de que PDT va a tener esas características, va a valer 1 cuando T vale 0, y va a valer 0 en los múltiplos enteros de T sub B. ¿Listo? Y con eso hicimos pues todo un análisis y llegamos finalmente a unas condiciones que permiten ver el comportamiento del pulso, un comportamiento como de simetría del pulso. En ese decíamos, o sea, con ese análisis logramos obtener la siguiente idea.
Hay un punto entre R sub B medios. Más bien, R sub B medios, ¿listo? Es el punto como el eje de la simetría. Y entonces, si yo me corro X unidades hacia la derecha, tengo un valor de alfa. Si me corro X unidades hacia la izquierda de R sub B medios y voy arriba, este valor va a tener una cantidad, o sea, lo que le falta a alfa para sumar T sub B. ¿Cierto? Es decir, este pedacito acá y este pedacito acá tienen la misma longitud, la misma distancia. Y eso se cumple para cualquier valor. O sea, es decir, aquí y aquí, esos dos puntos tendrán la misma distancia. Entonces tenemos esa condición de simetría. ¿Ok? Lo mismo incluso en los extremos. Acá tengo vale 0. Entonces acá será T sub B. Siempre tengo que sumar T sub B. Listo. Eso es todo. Entonces, esa fue como una de las primeras condiciones que obtuvimos para tratar de hacer estos pulsos más realizables. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Okay? Vamos ahora a continuar con este análisis y a ver de qué manera podemos entonces ya tener un pulso que se puede construir. Eso no fue una papa bomba, ¿sí? Sí. A mí no me sonó a papa bomba. Uno como por allí. En fin. Clase 16. Bien. Okay. Entonces, para el pulso con PDF dado por la forma, les voy a traer de la clase anterior esa forma. Y parte matemática es esto. Entonces, tenemos ese pulso, ¿cierto? Con esa forma, listo, con esa condición, ¿cierto? Condición que está ahí en morado. Muy bien. Es coma, el ancho de banda es, ¿cuál es el ancho de banda? Entonces, será R sub B medios, o sea, este pedazo más este pedazo, ¿cierto? Ese último pedazo lo vamos a llamar F sub X, ¿cierto? Todo esto es Hertz, ¿cierto? Ancho de banda de eso Hertz, con F sub X siendo el excedente del mínimo
ancho de banda R sub B sobre 2. ¿Listo? Ese es el ancho de banda. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El mínimo ancho de banda para un pulso ideal, o sea, un pulso en el que en el tiempo tenemos una zinc, el mínimo ancho de banda es R sub B sobre 2. Aquí no. Aquí tenemos que flexibilizar un poco las cosas para poder lograr lo de que el pulso sea realizable, que sea construible, y lo de la caída más rápida. ¿Cuál es el precio a pagar? Tenemos que empezar a usar más ancho de banda, necesariamente. ¿Cuánto más ancho de banda? Este pedazo. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, si llamamos R a la razón entre f sub x y el mínimo teórico, tenemos, entonces, ojo pues, R va a ser la razón entre este pedazo y el mínimo teórico, que es este otro. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener f sub x y arriba y abajo, perdón, r sub b sobre 2. Y eso nos da entonces 2 f sub x sobre r sub b. Y finalmente esto es 2 f sub x por t sub b. Recordando que r sub b es 1 sobre t sub b. Entonces es r. ¿Okay? Es como un coeficiente entre el ancho de banda de esta colita y el ancho de banda mínimo. ¿Cierto? ¿Cuál será el valor mínimo de R? ¿Cuál es el valor mínimo de R? El valor mínimo posible de R. Es decir, ¿entre qué valores, cuál es el rango de valores posibles para esta R? Es el ancho de banda mínimo es este, ¿cierto? Quiere decir que el ancho de banda no puede bajar de acá, ¿cierto? No puede bajar de ahí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el R mínimo? O sea, ¿cuál es el valor mínimo? Cero. ¿Cuándo es cero? Cuando esta colita no existe, ¿cierto? Estamos utilizando el mínimo ancho de banda. ¿Cuál será el máximo? 1. Sí, claro. O sea, yo puedo ir. El mínimo será aquí, en cuyo caso tendremos un pulso como así, que es el caso de la zinc. Y el máximo será este, cuyo caso tendremos pues el caso como más flexible, que es como así. ¿Listo? ¿Cómo? Es decir, por aquí me están preguntando, Manuel, que si puede ser 0 o si puede ser 1. ¿Qué significa que R sea 0? Tengo los pulsos sync en el tiempo. ¿Eso se puede construir? No se puede construir. ¿Y qué es 1? Que esta cola me mide exactamente lo mismo que todo esto, ¿cierto? ¿Eso se puede construir? Sí, pero con un desempeño bajo. Bueno, ok, voy a corregir eso. No se puede construir, pero nos podemos aproximar mucho. Porque de todas maneras, si yo llego de acá a acá y esto se me acaba aquí, ¿cómo es el pulso en el tiempo? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Manuel pone el caso, bueno, vamos a ver, vamos a suponer que vamos a llegar al 1.
sea, el pulso va a llegar aquí. ¿Cómo es en el tiempo eso? Sigue teniendo duración infinita. Entonces no se puede construir tampoco. Pero sí podemos aproximarnos mucho. ¿Okay? Entonces, claramente, R está entre 0 y 1. Porque f sub x es menor o igual que R sub B sobre 2. En todos los casos. ¿Listo? Esto no parece un f sub x, perdón. Bien. Ahora, el ancho de banda de PDF es, pongámoslo así, B sub T, el ancho de banda de transmisión, R sub B sobre 2 más f de x, vamos, es finalmente aquí arriba. ¿Cierto? Pero esto es igual a R sub B sobre 2. ¿Y qué es f sub x? De acuerdo a lo último que acabamos de ver, términos de R. Entonces, esto es igual a R, ¿cierto? Entonces f sub x es igual a R sobre 2 T sub B. ¿Sí o no? O R sobre 2 por R sub B. R por R sub B sobre 2, ¿cierto? Claro. Y entonces acá finalmente nos da que 1 más R por R sub B, todo esto sobre 2, es el ancho de banda del pulso. Pues mira qué nota. Mira lo que tengo acá. Tengo que mi ancho de banda, en general, para esos pulsos, es este, ¿cierto? Si esta R vale 0, entonces tengo el ancho de banda mínimo. ¿Sí o no? Y si la R vale 1, tengo esto. La ancho de banda es hasta acá. ¿Cierto? Una belleza. La fórmula me expresa todo en términos de R. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos, la constante R se denomina factor de roll-off. ¿Listo? Se denomina factor de roll-off. Eso traduce algo así como factor de caída o de atenuación progresiva. ¿Okay? Ahora, note esto. Si yo tengo que R minúscula, esta R, vale 0.5, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tengo un ancho de banda que cumple con el primer criterio de Nyquist, que tiene un 50% más del ancho de banda mínimo. ¿Sí se entiende? Eso quiere decir que esta curva azul me termina aquí en la mitad entre R sub B medios y R sub B, y entonces estoy cubriendo un ancho de banda que es este pedacito más que el ancho de banda mínimo, que es todo esto. Es decir, 50% más grande que el ancho de banda mínimo. ¿Ok? Ya que escribimos eso así rápidamente como para que quede. Vamos aquí.
Si R es igual a 0.5, se tiene un PDF cumpliendo el primer criterio de Nyquist con un 50% de ancho de banda más que el mínimo requerido. ¿Eh? Ahora, es claro ya para todos, espero pues, que un pulso como el visto, decir, que tiene P, magnitud de P de R sub B sobre 2 más X más magnitud de P R sub B sobre 2 menos X igual a T sub B, cumple con el primer criterio de Nyquist. ¿Cómo así? Cero easy. Cero easy en los centros de los pulsos. Que deben ser los que deben ser los instantes de detección en el receptor. ¿Sí? Muy bien. Pues miren, notamos lo siguiente. Inmediatamente deberíamos ser capaces de ver que, si bien, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran como las condiciones que teníamos de, para decir que un sistema es causal o no? Sí, pero matemáticamente. O sea, había por allá un criterio, ¿cierto? Que decía que un sistema con respuesta en frecuencia PDF es causal sí y solo sí, hay una condición, una integral, ¿cierto? Y de esa integral, observando esa integral, sacábamos dos ideas principales. La primera era que debíamos buscar una respuesta gradual, es decir, que no hubiera cambios abruptos en el espectro. La segunda era que no hubiera porciones grandes en frecuencia donde la señal tuviera, donde esa respuesta en frecuencia tuviera un valor de cero. ¿Sí se acuerda? Entonces, ¿qué vemos acá? Acá estamos cumpliendo precisamente que tenemos una respuesta gradual en frecuencia. Mire, no hay brincos, no hay cambios bruscos. Perfecto. Pero la segunda idea no. A partir de aquí, el espectro es cero. Entonces, este sistema no es causal.
por lo tanto no lo podemos construir, como hemos venido diciendo. Entonces, ahora, mirando cuidadosamente la forma de este pulso, ahí sí, se puede notar que si bien tiene una respuesta en frecuencia siempre suave y gradual, P de F es igual a cero para F, magnitud de F, valor absoluto de F por encima de B sub T. ¿Listo? O sea, decir esto. Tenemos este fenómeno. La respuesta en frecuencia es cero a toda esa parte y lo mismo con lo negativo. Entonces, esto, entonces, lo que se traduce en el incumplimiento y incumplimiento del criterio de Haley-Winner. Esto es, el pulso es irrealizable. Eso. Ahora, ¿cómo así que el pulso es irrealizable? El sistema que produce pulsos de ese tipo no se puede construir. ¿Cuál es ese sistema? ¿Cómo hago yo para construir pulsos de ese tipo? Exacto. Entonces usted construye un filtro cuya respuesta al impulso sea este PDF, ¿cierto? Y entonces usted a ese filtro le mete impulsos y él al otro lado le saca PDFs, ¿cierto? Así construye usted los pulsos. Pero resulta que es que ese sistema que produce los pulsos PDF no se puede realizar, no se puede construir, por lo que acabamos de decir. Muy bien. Entonces, gracias a la respuesta suave y gradual, PDF se puede aproximar con funciones que se pueden construir en la práctica. Como la familia de coseno levantado.
Entonces, lo que estoy diciendo acá es que si bien el filtro que nos produce estos pulsos no se puede construir, hay una ventaja que tenemos y es que esa respuesta, esta respuesta es suave, lo que nos permite hacer, construir filtros que se aproximen a eso, a esa respuesta. ¿Listo? ¿Cómo es un ejemplo de esos filtros? Es lo que digo ahí, familia de coseno levantado. Entonces, la familia de coseno levantado simplemente es una familia de funciones que sirve para aproximar de manera, o sea, aproximarse muy bien a esa forma, a esta forma. ¿Listo? Con la característica de que sí es realizable. ¿Sí? Bueno, casi realizable. Entonces, ¿cómo es? PDF será así. 1, si valor absoluto de f menor que r sub b medios menos fx. ¿Listo? Es un medio si tenemos un medio por 1 menos seno de pi f menos r sub b medios, todo esto sobre 2fx. Corramos esto para allí. ¿Cierto? Y esto, si f menos r sub b medios es menor que f de x. Y el último caso es 0 para todo lo otro. O sea, si f es mayor que r sub b sobre 2 más f de x. Inmediatamente usted debe poder identificar un problema con esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? Eso. Esto aquí. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que, bueno, si usted quiere construir un pulso con este comportamiento, una manera de hacerlo es esto. Pero, vea esta maluquera. Entonces ahí está el problema de que 0 para una porción de frecuencias grande. Entonces, no causal. ¿Listo? Pero de todas maneras, esto se puede, o sea, podemos hacer una muy buena aproximación utilizando esas fórmulas como guía. Vamos a ver. Un momentico, yo corro esto para acá y vamos a tratar de presentar pues los pedacitos, o sea, la forma de pulso. Entonces, tenemos una cosa como así. Esto es F, ¿cierto? F, y entonces acá tenemos R sub B sobre 2 y acá es R sub B, ¿cierto? Muy bien. Y entonces vamos a identificar los pedacitos. Tengo ese pedazo.
Creo que lo voy a centrar más. Eso. Pero después, entonces tengo esta bajada aquí. Eso. Y bueno, lo propio para este lado. Eso. Muy bien. Y entonces, ojo, pedazo, cada pedazo. Eh, este pedazo. ¿Es quién? No, espere un momentico. Lo hago mejor. Este pedacito. Ese pedacito es este. ¿Cierto? Muy bien. Este pedazo entre este pedazo es este. No me gustó. ¿Cierto? Y de aquí en adelante es este pedazo. Listo. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué se llama coseno levantado? Se preguntará. Familia de coseno levantado. Como raro ese nombre, ¿no? Pues resulta que si usted masajea un poquito esa expresión, esta de acá, usted obtiene que se puede escribir un medio por uno más coseno de una cosa menos pi medios. Eso. Entonces, o sea, si usted manipula esta expresión, usted ve que esa resulta, se obtiene una expresión de estas. Y vemos entonces que al coseno, la función coseno normal, se le levanta, se le alza una unidad, ¿cierto? Entonces, vamos ahí a borrar esto. Y el coseno está levantado por encima de cero. Muy bien. Ahora, esa es como la idea general. Vamos a ilustrar esto porque usted ve aquí que esto nos depende de fx. ¿Sí ve? Pero fx está relacionado con R sub B. R sub B no, R. O sea, esta fx es una función de R. Es función de R. Función de R. Listo. Entonces vamos a ver los diferentes valores de R, cómo se traducen en la forma del pulso. Entonces, ilustración. Entonces tú, okay, F, G de F. Y muy bien, acá tengo, poner como por acá. Es R sub B medios. Y por acá es R sub B. Muy bien. Y entonces, pille pues,
Caso más extremo. ¿Cuál es el caso más extremo? Es decir, cuando el valor de R es el menor. Eso. Ahí está. Este caso es con R igual a 0. Es decir, F, ay, no parezca eso. F sub X es igual a 0. Esto es el pulso cero easy original. ¿Sí se acuerda? Es el de la zinc en el tiempo. ¿Listo? Entonces ese es el extremo. Está el otro extremo. Ah, bueno, una pregunta. ¿Cuánto es este valor acá? ¿Cómo? T sub B medios. T sub B. ¿Sí o no? Entonces, yo aquí simplemente estoy ilustrando es esta función. ¿Okay? Y vamos a ir al otro extremo. Algo así. Este man es R igual a 1. F de X es ¿cuánto? Sin adivinar, pues. ¿Cuánto es F de X ahí? ¿Qué es F de X? Es todo eso. No, no. ¿Cuánto mide todo eso? RB medio. RB sobre 2. ¿Ok? Listo. Esos son los dos extremos. Y ahora un punto, un valor como intermedio. Entonces, sin, lo voy a hacer un poquito como más. Ahí, ¿cierto? Una cosa de igual longitud tendrá que existir por acá, pero en cero, ¿cierto? Y una cosa así. Ave María, tan orgulloso de ese dibujo. Espectacular, sublime. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Esto es R igual a 0.5, donde F sub X vale ¿cuánto? RB cuartos. Eso. ¿Sí se entiende? Entonces, esta familia de pulsos, ¿sí? Es una manera, o sea, la descripción algebraica, una de las posibles descripciones algebraicas de pulsos que cumplen con estas cosas. Con esto. ¿Listo? Ahí está. Ahora, una cosita. Esto. Note aquí lo siguiente. En ese caso, PDF es como. O sea, en el caso en el que R es igual a 1. Entonces, si R es igual a 1, ¿ok? F de X es R sub B medios, ¿cierto? Entonces, concentrémonos en esta parte. Listo. PDF es un medio de 1 más
coseno de pi por f de sub b. ¿Listo? ¿Sí o no? Eso queda. Bueno, usted me cree, pues. Es decir, es escribiéndolo de esta manera y haciendo las simplificaciones adecuadas. Entonces usted va a reemplazar aquí R sub B medios y hace las simplificaciones, desplaza eso pi medios y le sale una forma de estas que es igual a esta. Muy bien, ahí está. Si yo, pues para describir esto completamente, ¿cierto? Entonces multiplico por este pi de f sobre 2RB. Listo. Ese man, en ese caso, o sea, ¿por qué esta multiplicación aquí? Pues antes de continuar. Es para incluir todo. O sea, incluir esto, incluir esto. ¿Sí se entiende? Es decir, tengo esta forma, pero además, para incluir estos dos casos, pues simplemente eso está dado por esto. ¿Cierto que sí? Manuel está maluco. Sí estamos entendiendo ahí este pi mayúscula, ¿por qué está ahí? ¿Cómo así que no afecta a la otra función? Aquí. Uh-huh. ¿Y qué pasa con con el resto de cosas? Entonces, vale 1 en este caso, pero ¿cuánto pedazo hay de ese 1? ¿Ah? Oh, pues, estamos en este caso. ¿Sí o no? ¿Cuánto pedazo hay de ese 1? O sea, ¿cuánto pedazo hay de este segmento de la función? Nada. No hay nada. Vea. ¿Cómo? Sí, y está. O sea, estoy solamente analizando el caso rojo, ¿cierto? Entonces, en el caso rojo, este segmento no existe. Listo, solamente existe esto y esto. ¿Listo? Entonces, esa es la función que está cumpliendo esta pi. Solamente tiene en cuenta estos dos segmentos de la función. ¿Listo? Estamos en ese caso. Bien. Eso, ahí como está, en este caso, ¿cierto? Esto se conoce como, uy, perdón, ahí, característica roll-off de coseno levantado completo. Entonces, cuando mencionamos coseno levantado completo, o sea, la característica de roll-off de coseno levantado completo es coger y llevar el R, el factor de roll-off, al máximo valor. ¿Listo? A ver cómo se nos comporta el espectro. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como la característica de roll-off de coseno levantado completo. Muy bien. Ahora, en el dominio temporal,
¿Usted qué espera ver? ¿Cómo? Eso. Entonces, ojo, ya dijimos, incluso en este caso de la familia de José no levantado, se nos está acabando la señal por aquí, o sea, más bien, se nos acaba la señal aquí, y de aquí en adelante es cero. Eso inmediatamente produce que en el tiempo tengamos una ancha banda infinita. De hecho, o sea, llevando las cosas al extremo, ¿cuál será la forma del pulso de este caso azul acá? Era la zinc, ¿cierto? Y todos los otros casos, el verde y el rojo, serán, digamos, como formas que se van aproximando a la zinc, o sea, la zinc pura. En el azul tengo la zinc pura y aquí estoy un poquito alejado de la zinc pura, pero igual un comportamiento similar. Y este es el caso más alejado de la zinc pura, pero igual un comportamiento más o menos parecido. Sí. Uh -huh. O sea, acá no estamos mirando o sea, como magnitud de valor absoluto de. Entonces, acá la zinc sí tiene valores negativos, pero en el tiempo. Es que esto es la frecuencia. Perdón, entonces vamos a pintar eso en el tiempo. ¿A qué te estás refiriendo? La pregunta de Manuel es, ¿cómo sabría yo cuando la zinc es de potencia impar o potencia par? Pues, o sea, miramos la fórmula. Es decir, si yo le hago la transformada inversa a esto, por ejemplo, me sale la fórmula de la expresión. Pues, ¿cierto? Entonces, en el dominio temporal es algo así. T. Esto es T. ¿Cierto? Bien. Entonces, por acá tenemos a T sub B. Y por acá tenemos a 2T sub B. Menos T sub B. Menos 2T sub B. Bien. Y entonces, vamos a hacer la azul. ¿Cierto? El azul es algo así. ¿Cierto? Ah, dice qué cosa tan fea. Hombre. Eso es algo así. O sea, este es R igual a cero. ¿Okay? ¿Qué vamos a esperar? Oh, pues, míreme acá. ¿Qué era una de las cosas que estábamos buscando? Además de que se pudiera construir el pulso. Era que la caída de la zinc fuera más empinada. Pues, la caída de la forma del pulso fuera más empinada que la de la zinc. ¿Sí o no? Que cayéramos más rápido. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? Entonces, algo así. ¿Cuál es el verde? Y el verde. ¿Cierto? Entonces va a ser algo así. No me gustó.
Listo. Y listo. Este es el caso de R igual a 0.5. Y vamos a tener luego el caso de R igual a 1. R igual a 1 es el rojo. Es todavía más empinado. Y aquí dos oscilaciones. ¿Sí ves? Pues, y lo propio a este lado. Eso. Este caso es R igual a 1. Listo. Sí se ve la idea acá en general. Ahora, el valor de acá arriba, esto es R sub B. ¿Listo? Entonces, tenemos el caso más extremo que es, bueno, digamos, para el valor de R igual a 0, que es la 5 original, con la caída más lenta, y a medida que voy aumentando el R, la caída es más rápida, ¿cierto? A medida que voy aumentando el R, la caída es más rápida. Hay oscilaciones, claro. ¿Por qué tiene que haber oscilaciones hasta el infinito? Porque se nos acaba aquí en la frecuencia la señal. ¿Listo? Entonces, obviamente el ancho de banda será infinito. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿cuál es la fórmula de este caso? De este R sub B igual R sub B, R igual a 1, algo así. P de T, R sub B, coseno de pi R sub BT sobre 1 - 4 R sub B cuadrado, T cuadrado, por, me va a caber, hombre, por sinc de pi R sub BT. Ese es ese caso. Eso. Entonces mire que la sinc siempre está presente, ¿cierto? ¿Qué es lo que modula o modifica el comportamiento de la sinc? Esto de acá, ¿cierto? Eso de ahí. Que en el caso del azul, este factor de acá va a ser ¿cuánto? O sea, mira que la amplitud es RB, ¿cierto? Entonces va a ser simplemente RB. O sea, todo esto va a ser 1. ¿Sí o no? Esa ¿sí? Es la cuestión. ¿Alguna inquietud hasta acá? Muy bien. Entonces, digamos algunas cosas, algunas observaciones. Para R igual a 1, entonces como le digo, esto es el PDT, es todo esto. Lo voy a copiar para evitar la fatiga, me perdona, los abandija. ¿Cierto? Entonces, tenemos ese caso para R igual a 1. Tenemos las siguientes observaciones.
Entonces, lo primero, ¿cuánto es el ancho de banda? ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Cómo era el ancho de banda? Bueno, la fórmula del ancho de banda para estos pulsos con coso de Roloff. Factor. Eso. Pero ya reemplazando todo, véalo ahí. ¿Cierto? O sea, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar. Estoy diciendo que estoy analizando el caso de R igual a 1. Entonces, ¿qué nos va a dar? 1 más el factor de Roloff, pero ¿cuál es el factor de Roloff acá? En este caso. Aquí va R. Entonces la fórmula era así. Este era el ancho de banda, en general. Listo. Pero acá resulta que esta R vale ¿cuánto? 1. Entonces esto me da R sub B. El ancho de banda de este man es R sub B, que es el doble del ancho de banda mínimo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? La respuesta en frecuencia es cero en los centros de los instantes de detección de los otros pulsos. ¿Ok? Tal como exigía el primer criterio de Nyquist. ¿Cierto? Bien. ¿Qué más? O sea, usted me pregunta, profe, pero sí, fíjate que sí. Es decir, si vos tenés otro pulso justo acá al lado, estamos en el caso de R igual a 1, con centro aquí, ¿qué va a pasar? Va a tener las oscilaciones así, ¿cierto? Y por acá, justo acá, vale 0, cuando el otro vale 1, ¿cierto? Se sigue cumpliendo el criterio de Nyquist. ¿Listo? ¿Ok? Siguiente idea. Entonces, la respuesta en frecuencia es también 0 en los puntos medios entre un punto de detección y otro. Entonces observe, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Cuál es un punto de detección aquí? Este. ¿Cuál es el siguiente punto de detección? Acá, ¿cierto? Entonces me dice que en el punto medio, entre ellos, la respuesta debe ser 0. ¿Cierto? O sea, aquí, de los otros pulsos. ¿Ok? Bien. ¿Será que yo no lo pinté bien? No parece ser tan serio. Yo veo aquí el dibujo que tengo. ¿Ah? Sí, sí, no, está bien ahí. Está bien. Ah, no, perdón. Ahora sí. Uy, me-
No me cuadra. Mire, mire lo que dice la idea. La respuesta en frecuencia. O sea, es aquí arriba. Ahora sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es un punto de detección? Punto de detección acá es uno sobre, o sea, T sub B. Punto de detección es los enteros de T sub B, ¿cierto? ¿Pero qué es T sub B? Uno sobre R. ¿Cierto? Entonces, traducir el uno sobre R y veremos que el punto medio entre un punto de detección y otro es R. Ok. Ahora, la caída del pulso es del orden, dígame cuál es el orden. Estoy analizando este caso. ¿Cuál es el orden? O sea, ¿cuál es la tasa de caída de esto acá? Manuel dice que 1 sobre t cuadrado. ¿Quién está de acuerdo? ¿Sí se entiende la pregunta? O sea, ¿a qué tasa está cayendo esta carajada acá? Manuel dice 1 sobre t cuadrado. Sí, no, ¿por qué? ¿Alguna idea? Nada. Digan pues algo, sin miedo. La caída del azul es 1 sobre t, tiene razón, pero estamos en el rojito. O sea, tiene que ser una tasa de caída mayor, sí. ¿Cuánto? Entonces Manuel propone 1 sobre t cuadrado. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en desacuerdo? O sea, ¿qué lleva a Manuel a decir que es 1 sobre t cuadrado? Vea, esto. Esto es lo que a Manuel lo lleva a pensar que es 1 sobre t cuadrado. Es que aquí abajo hay un t cuadrado, ¿cierto? Entonces usted, sí, digamos, ignora las constantes y esto es lo que la forma, ¿cierto? Pero estamos obviando algo ahí. Y es que este man, ¿qué es? Es seno de esto sobre esto mismo, de donde sale un t. Eso. Entonces, acá abajo nos va a quedar un término de t al cubo. ¿Listo? Entonces, la caída del pulso es del orden de 1 sobre t al cubo. Por lo que cualquier desviación de los instantes de detección en el receptor tiene un impacto relativamente bajo. Es decir, nuevamente, ¿de dónde viene eso? Estoy analizando este caso que tiene esta fórmula. En esa fórmula hay aquí en el denominador un t cuadrado, pero es que resulta que zinc también tiene un t en el denominador que al multiplicarlo por este t cuadrado nos da un t al cubo. Bien.
Bien. Pues finalmente, ¿qué tiene? O sea, incluso si yo empiezo a leer los pulsos, no aquí en el punto de la mitad, sino un poquito más desviado, por ejemplo acá, la interferencia que me causan los pulsos adyacentes es baja. ¿Listo? Es baja. ¿Ok? Última observación. Esta es crucial. En la práctica, construir PDT mediante filtros es posible sin mucha dificultad. Ojo, aproximadamente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Este comportamiento, lograr este comportamiento a través de filtros en la vida real es relativamente sencillo, pero aproximadamente. Es decir, yo nunca me voy a poder, nunca voy a poder lograr del todo esta forma. ¿Por qué? Porque esa forma exige no causalidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar seguramente? Esta, este comportamiento no va a ser tan oscilatorio hasta el infinito, sino que probablemente esto venga y crezca aquí y termine por acá. ¿Listo? Se trunque pues aquí y ya en la frecuencia va a ocurrir un poco de, pues esto va a seguir asintóticamente hasta el infinito. ¿Listo? Va a haber una aproximación así. Pero esas aproximaciones van a ser bastante buenas. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? Ok. Entonces, ahora, como en la vida real, los canales de transmisión causan distorsión. Una de las razones es que yo voy a tener que truncar estos manes, ¿cierto? Voy a tener que truncar estos manes, es porque no puedo tener pulsos de duración infinita, y entonces eso se va a traducir en duración infinita o ancho de banda infinito. Pero cuando yo lo meta por el canal me va a mochar, ¿cierto? Distorsiona la señal original. Otra cosa, los canales no tienen una respuesta plana. Es decir, no es que yo llegue y mire un canal y cómo es la respuesta del canal. Ah, así. No. Canales tienen una respuesta, pues, mejor respuesta en unas frecuencias que otras, ¿cierto? Ciertas frecuencias las atenúa más que otras, en fin. Entonces, eso causa distorsión en la señal mensaje. Entonces, aquí estamos diciendo, como en la vida real los canales de transmisión causan distorsión, para poder recibir adecuadamente PDF en el lado del receptor, se debe cumplir lo siguiente. Bueno, se debe cumplir sin lo siguiente. ¿Qué se debe cumplir?
que P sub I de F por H sub C de F sea igual a P de F. ¿Qué es todo esto? Entonces, esto es la respuesta del canal, la respuesta en frecuencia del canal, ¿cierto? Entonces yo sé que el canal le va a hacer unas maluqueras a mi señal, ¿cierto? La distorsión. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Conformar el pulso de tal forma que cuando yo lo meta por el canal y él me lo distorsione, la salida me dé el pulso original. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a conformar el pulso, no basta solamente con construir PDF, con, por ejemplo, coseno levantado, no, o pues su aproximación, sino que me debo anticipar a los daños que le va a hacer, a las distorsiones que le va a hacer el canal, y entonces hacer el pulso de tal forma que cuando el canal lo distorsione, después de eso me quede PDF. ¿Listo? Entonces, expliquemos acá. ¿Dónde P sub I de F representa el pulso de entrada y H sub C de F es la respuesta en frecuencia del canal. ¿Ok? Eso es todo. Ok. Entonces, hemos hecho el camino, el recorrido sobre el tema de conformación de pulso para transmitir con cero interferencia intersimbólica. Yo quiero que usted me explique, alguno de ustedes, cuando decimos logramos cero interferencia intersimbólica con esto, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Quiere decir que no pasa que un pulso se interfiera con otro. Entonces, Manuel dice que los pulsos sí se interfieren, pero no hay una forma que importe. Le vamos a pedir que nos explique un poquito mejor. Eso. Entonces, de acuerdo a nuestra construcción, la interferencia intersimbólica ocurre en todos los lugares, menos en los puntos donde el detector está leyendo. Entonces, cuando el detector lee, solamente hay un pulso vivo. Los otros están en cero. ¿Que hay interferencias? Pero justo en ese punto no la hay, que es lo que yo quiero. Y tenemos entonces pulsos que, o sea, dependiendo del factor de Roloff que yo les meta, está la fórmula, eso, pulsos que, dependiendo del factor de Roloff que yo les meta, logran más o menos ancho de banda. ¿Listo? Entonces, si tenemos un factor de Roloff de cercano a 1, nos da una respuesta más así. Y si tenemos un factor de Roloff más cercano a 0, pues nos da más cercano a esto cuadrado. ¿Listo? Controlo como el ancho de banda allí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna inquietud con esto? Bien, a continuación vamos a empezar a hablar de una cosa que se llama el segundo criterio de Nyquist. El segundo criterio de Nyquist lo vamos a presentar de manera muy superficial como para que ustedes cojan la idea general, pero es como una alternativa, una segunda forma de lograr, de manejar la interferencia intersimbólica. Está basada completamente no en cero interferencia intersimbólica, como el primer criterio. El primer criterio de Nyquist decía cero interferencia intersimbólica. Nuevamente, entendida como en el momento, en los instantes en los que yo leo los pulsos, no hay interferencia intersimbólica. El segundo criterio de Nyquist no es tan exigente. ¿Cuál es la idea del segundo criterio de Nyquist? Usted dice,
Bueno, la interferencia intersimbólica va a ocurrir. Pero ya no voy a exigir que cuando yo lea haya cero interferencia intersimbólica. Voy a exigir que haya poca interferencia intersimbólica. Un nivel de interferencia intersimbólica que yo pueda manejar. O sea, para mí es aceptable cierto nivel de interferencia intersimbólica. Eso es lo que tiene en el centro el segundo criterio de Nyquist. ¿Listo? Entonces voy a empezar aquí el tema, pues va a decir brevemente de qué se trata y lo completamos la clase de siguiente. Entonces, dice así. Ideas generales sobre el segundo criterio de Nyquist. ¿Okay? Vimos que el precio a pagar para poder construir los pulsos según el primer criterio es el aumento en el ancho de banda consumido. El aumento frente, o sea, sobre el mínimo posible. Entonces mire, usted dirá, ok, Omenay, pues entonces, ¿para qué estamos ofreciendo? O sea, el primer criterio funciona muy hermoso, pues cumple lo que necesitamos. Yo estoy diciendo, no, existe el segundo criterio de Nyquist, que es como una alternativa menos exigente que la del primer criterio. Que se permite cierto nivel de interferencia intersimbólica, que todavía es manejable. Bien, ¿y para qué? O sea, ¿yo para qué voy a tener que establecer un segundo criterio en Nyquist donde exijo menos? Entonces ahí ya insinúa, lo que escribo en ese párrafo, insinúa por qué. ¿Qué pasa con el primer criterio de Nyquist? Para poder lograr la construcción del pulso según el primer criterio de Nyquist, ¿qué hacemos? Terminamos ocupando más ancho de banda. Que puede ser hasta del doble. O sea, si el factor de Roloff es 1, el ancho de banda ocupado será el doble del mínimo requerido. Entonces, usted dirá, no, yo no quiero aumentar tanto el ancho de banda consumido. O sea, quiero mantener el ancho de banda, el consumo de ancho de banda más bajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Es como siempre les he dicho en telecomunicación y casi toda ingeniería. Se gana por un lado, pierde por el otro. Entonces, en el caso del segundo criterio de Nike, usted dice, no, yo voy a hacer, quiero un consumo de ancho de banda menor. Listo, me voy a poner vertical con eso. Voy a consumir menos ancho de banda que con el primer criterio. Listo. ¿Cuál es el precio a pagar? Hay que permitir un poco de interferencia intersimbólica. Ahora, ¿eso es manejable? Puede que sí. Aceptable, sí. Puede que yo pueda seguir. Es posible que yo pueda seguir funcionando con un poco de interferencia intersimbólica. Incluso pues en los momentos de detección. ¿Qué implica eso? O sea, si yo voy a decir que el ancho de banda lo voy a mantener, ¿cierto? Bajo, consumo de ancho de banda lo voy a mantener bajo.
¿Qué va a hacer eso? O sea, ¿qué implicación directa trae eso? Es decir, estos manes aquí van a durar menos. Bueno, van a tener, pues, digamos, se van a acabar por acá más rápido. ¿Qué implicaciones tiene eso sobre el pulso en el tiempo? Van a ser más anchos. Listo, van a ser más anchos. Entonces, el hecho de que en el tiempo sean más anchos quiere decir que ya se me van a montar más los unos sobre los otros. ¿Cierto? Un bit o un símbolo y el siguiente, porque ya el ancho es más alto. Entonces ahí es cuando dice, bueno, yo acepto que el ancho sea más grande, pero eh, hay interferencia intersimbólica, incluso en los momentos de detección. Entonces hay un mecanismo en el que yo puedo definir, bueno, no, con esa interferencia intersimbólica yo puedo seguir trabajando, incluso, o sea, interfiriéndose de trabajo. Esa es la idea central acá. Bien. Entonces, para disminuir el ancho de banda, es necesario aumentar el ancho de los pulsos en el tiempo. Lo que produce EC. Entonces, el segundo criterio de Nyquist segundo criterio de Nyquist apunta, apunta a un esquema donde se permite EC incluso en los instantes de detección. Pero la EC proviene de dos pulsos consecutivos solamente. Dos pulsos consecutivos solamente. ¿Listo? Lo que permite anticiparse a ella. Y hasta controlarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Vamos a tener pulsos en el tiempo más anchos, ¿cierto? Lo que va a causar EC. Pero esa EC que vamos a permitir va a ser
entre solamente dos pulsos. Un pulso y el siguiente. Solamente permitimos easy en ese contexto. Un pulso se interfiere con el siguiente. Y ya, no más. Listo, eso es lo que vamos a permitir. Listo. Eso es todo. Entonces, mire, ¿cómo es un pulso? ¿Cómo es la condición del pulso en ese caso? Vamos a decir P y sub 2 así romano como de segundo criterio de N T sub B, ¿cierto? O sea, un pulso en cualquier T sub B va a ser de la siguiente manera. 1 si N es igual a 0 o 1. ¿Listo? Y 0 para cualquier otra N. Entonces, para los pulsos 0 aquí y 1 aquí, es decir, dos pulsos consecutivos, vale 1, ¿cierto? Para el resto, vale 0, para cualquier otra N. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve eso? Vamos a apuntarlo. P sub 2 romano de NT sub B. Listo, esto es T. Ok, estos son 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es T sub B, 2 T sub B, y así sucesivamente. Muy bien, ahí está. Entonces, el pulso en 0, hacer algo así. Ok. Ok, algo así. Listo. Listo. Y vamos a tener, o sea, este punto tiene una altura determinada que es la misma que esta acá. Y eso es, pasan por, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor acá? ¿Cuál es ese valor ahí? Es 1. ¿Por qué 1? Vea. En T sub B o en 0, en T sub B, yo rayando de verdad. En T sub B o en 0, mire, vale 1. Entonces en T sub B o en 0 vale 1. ¿Sí o no? Y ya continúa con la forma estándar de oscilación, ¿cierto? Entonces algo así. ¿Cierto? Ahí está. Ok. Y el siguiente muchacho.
el siguiente muchacho es como por aquí. Carajo. Tun y las oscilaciones. Voy. Ahí está. Listo. Ese es el segundo. Ese es el segundo pulso. Muy bien. Pregunta. ¿Cuánto mide ahora desde o sea, cuánto mide el lóbulo principal? Desde acá hasta acá. ¿Cómo? 3 T sub B. Entonces, esto mide 3 T sub B. Pregunta, ¿cuánto medía antes? Eso. Entonces, volvemos. ¿Cuánto medía antes? 2 T sub B. Entonces, aquí, tal como queríamos, ya tenemos un pulso en el tiempo más ancho. Lóbulo principal, pues es 3 T sub B. 50% más. Ahora, eso se traduce en un ancho de banda más pequeño en la frecuencia. ¿Cierto que sí? Entonces, note eso, ¿cierto? Esto versus 2 T sub B, que era el de antes. Muy bien. ¿Cuál es el punto de detección? Pero cuando se dice que lo dejó tirado es que le tocó con grúa o No, Mauro estaba preciso ahí. con Y yo batería. O sí, él lleva el carro ese día. Él Muchachos, el literalmente micrófono. pegamos los cables y arrancó. Entonces yo, no, al otro día yo ¿Qué madruga está hablando ahí? no, papi, qué pena. En fin. Amaneciendo. Bien, terminemos. ¿Cuál es el punto de detección? Sigue siendo el mismo. ¿Listo? Punto de detección es este. Punto de detección. Y ahí vemos que existe este pulso rojo, ¿cierto? Y también existe el azul. Entonces, ahí hay interferencia intersimbólica. No es cero como en el caso anterior. Pero yo sé cuánto debe dar. ¿Cuánto debe dar ahí el pulso? No. Oh, pues, mira la pregunta. ¿Cuánto debe dar el pulso allí? O sea, si yo voy a medir en T sub B, ¿cuánto debo medir? 2. Recuerde, yo estoy aquí mostrando la superposición, pero ellos están en realidad sumados. Esa es la interferencia, ¿cierto? Se suman. Entonces es el 1 del azul, este 1 del azul, más el 1 del rojo. Da 2. ¿Listo? Pero yo ya sé que tengo que medir 2. Es todo bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar aquí. La próxima clase cerramos este tema del segundo criterio de Nyquist y ya empezamos con la idea de diagrama de ojo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Nos vemos la otra semana. Oye, Listo, profe, muy amable, gracias. hasta luego. ¿Alguna noticia del primer parcial? Todavía no, pero tranquilo. No se me estrese.